que Dios le pide a Abraham, en lo normal, el sacrificio significa entregar algo, perder algo. Pero en lo espiritual, sacrificio viene de la palabra corbán, que significa acercarse a Dios. Cuando yo identifico la verdadera razón para mi sacrificio, ya sea ayuno, oración, ofrenda, lo que sea, cuando yo identifico cuál es mi sentido de mi sacrificio, es acercarme a Dios, conectarme a Dios. Porque cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me conecto a Dios, la vida se me hace más fácil. Los problemas se disuelven solo. La vida entra paz interior cuando yo me conecto con el Espíritu. Cuando yo me acerco a la vida, a la fuente de Dios, yo comienzo a tener una paz interior, comienzo a acercarme a lo espiritual, y lo espiritual me hace tener paz. Hay una gran diferencia cuando yo comienzo a hacer las cosas a mi manera. Cuando yo comienzo a hacer las cosas a mi manera, me turbo, me da desesperación, me da estrés. Comienzo yo a preocuparme, comienzo a angustiarme, comienzo a ver la estadística, números, noticias, y eso comienza a llevarme por un lugar. Pero cuando yo comienzo a acercarme a Dios, cuando yo comienzo a unirme a Dios, a conectarme con la fuente, el mundo desaparece, los problemas se disuelven. Dios me trae una paz en medio de la tormenta, en medio de toda angustia, preocupación. Yo estoy tranquilo. Por eso que David decía que en medio de valle de sombra de muerte, él no temerá. Acercarse a Dios es la clave para todo problema. Por eso es que mucha gente pierde un familiar, y aquellos que le rodean dicen: pero ¿cómo está tan tranquilo? No es que no le duele, es que Dios le da fuerza en medio del dolor. ¿Cómo es que alguien que ha pasado por una prueba tan difícil como divorcio, como problema con los hijos, no se ha desanimado, sino que sigue orando, sigue ayunando, sigue conectándose? Y la gente dice: pero esa persona debería estar desanimada. Es que cuando tú te acercas a Dios, Dios te da ánimo, Dios te da fuerza nueva, Dios te rehabilita. Esa es la gran diferencia. Cuando tú te acercas a Dios, los problemas se van a disolver solitos. Hay mucha gente buscando solución matemática, álgebra, trigonometría, buscando cómo resolver su problema. Pero la clave está en acercarse a Dios. Acércate a Dios y Dios hará la obra. Alabado sea Dios. Cuando yo me acerco a Dios, no hay conflicto que no pueda resolver. Porque de Dios viene el poder, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene la gracia, la elocuencia. ¿Por qué dice la Biblia que Salomón, pudiendo haber pedido tantas cosas, pidió algo que era espiritual? Dame sabiduría. Él no estaba diciendo: voy a ir a la universidad. Él está diciendo: dame sabiduría. Algo que era espiritual. ¿Por qué? Porque la sabiduría que Dios le dio le daba todo lo que él quería, todo lo que él necesitaba. Dígale que está a su lado: acércate a Dios. Acércate a Dios. Acercarte a Dios te da paz. ¿Cuántos tienen paz en medio de la prueba? En medio de todo conflicto, ¿cuántos tienen paz de verdad? Porque hay gente que está angustiada, y es normal humanamente. Pero esas personas que están así, usted nomás dígale: acércate al Señor para que vea. Todo cambia cuando tú te acercas a Dios. Todo cambia.
En el tiempo que yo tengo de ser evangélico, yo me he dado cuenta de algo que no falla. Cuando Dios me da paz sobre algo, yo digo, ahí está Dios. En medio de cualquier decisión difícil, que puede ser que el mundo entero esté del otro lado y yo solito de este lado, si Dios me da paz, yo voy por ahí. Porque la paz que Dios da es la paz de la seguridad. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te da paz. Y la paz que Dios da no la da como el mundo la da, dice la Biblia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás en paz, significa que estás confiando en Dios. Aleluya. Alguien necesita esa palabra, dígale, ten paz. Aleluya. En medio de toda esta pandemia, se levantó un grupo que se le llama Los Indetenibles. No sé si habrá alguno aquí hoy. Yo los bauticé así, porque a mí me llamaban a predicar en cuarentena total. Y yo ya levantaba el teléfono y yo digo, ¿quién se atreve a ir conmigo? Y uno venía y decía, yo voy. Y venía otro y decía, yo voy. 3, 4 se me unían. Vamos para la calle, vamos a predicar. ¿Y sabe qué? Como Dios estaba metido en el asunto, había paz. Y cuando hay paz, no hay miedo, no hay duda. Íbamos a predicar. Nosotros salíamos en medio de la pandemia en cuarentena total cuando no había ni un solo carro en la calle, cuando todas las calles estaban llenas de guardias parando a alguien que se atreviera a salir. Y la gente nos paraba, los guardias nos paraban y nos preguntaban, ¿y usted para dónde van? Y yo le decía, yo voy a predicar. Me llamaron a predicar. En medio de esta crisis la gente necesita palabra de Dios. Necesita una voz de esperanza. Necesita una voz que le diga, hay esperanza. Y cuando escuchaban eso, dice, ustedes tienen que seguir predicando. Vayan y prediquen. Y todos los fines de semana salíamos a predicar. Alabado sea Dios. Dios da paz. Paz. He identificado al Señor en lo que hago. Cada vez que voy a tomar una decisión, si no tengo paz, no lo hago. Si me siento turbado, nervioso, confundido, no lo hago. Pero créame que si tengo paz, aunque mi esposa me jale para que no lo haga, yo lo voy a hacer, porque sé que Dios está conmigo. La paz es una de las formas en que Dios habla en el Espíritu. Es una forma audible, palpable, que tú puedes tener para recibir una confirmación de algo que Dios te está mostrando. Así que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, no estaba allí para perder algo, para dejar algo. Él estaba allí para acercarse a Dios, para conectarse con Dios, para conectarse con la fuente. Y cuando tú comienzas a buscar a Dios, entonces viene la felicidad. ¿Qué Dios le había dicho a Abraham? Dios le había dado una profecía y le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y haré de ti una gran nación. Así que si ahora Dios le está diciendo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham dentro de él, porque dice la Biblia que pasaron 3 días de camino, o sea que Abraham estuvo meditando en la palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho,
en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo no sé si alguien aquí Dios le ha dicho algo, pero cuando Dios te dice algo, medita en esa palabra, medita en esa profecía, porque la palabra de Dios se va a cumplir. El diablo se oponga o no se oponga, la palabra se va a cumplir. Si Dios te dio una palabra profética, agárrate de ella. Yo me imagino que Abraham, en medio de ese mandato, él dice: Dios me dijo que mis hijos serán benditos. Dios me dijo que de mí saldría una gran nación. Así que yo no creo que Isaac vaya a morir. Yo no creo que él se va a quedar ahí muerto. Yo creo que Dios es poderoso para que si yo lo mato, Él lo puede levantar. Si Dios te da una palabra, agárrate de la palabra. La palabra es más poderosa que la ciencia. La palabra es más poderosa que la lógica. La palabra es más poderosa que la razón. Cuando Dios te da una palabra, sostente en la palabra. Pero en medio del temor, de la crisis, de todo, a veces la gente se agarra más de lo que dice otra cosa. Pero si la Biblia a mí me dice que confíe, entonces yo confío. Si la Biblia a mí me dice que Dios es poderoso para sanar, entonces yo no tengo temor. Yo no tengo temor de que me infecte con el virus. Puede ser que me dé el virus, puede ser. Pero si me da, gloria a Dios, ¿cuál es el problema? Si me muero, ¿cuál es el problema? Se levanta otro y sigue la obra del Señor. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Agárrate de la palabra, agárrate de la palabra. La palabra te sostiene, la palabra es la que te da vida. Yo sé que en muchas circunstancias la gente quiere escuchar otra cosa, pero la palabra es más poderosa. La palabra es la más poderosa. Yo no puedo agarrarme de otra cosa que no sea la palabra. Y cuando la palabra viene y me dice a mí que yo voy a tomar cosas mortíferas y no me harán daño, entonces yo me agarro de la palabra. Yo creo en la palabra. Yo creo que Dios es poderoso para sanar. ¿Usted cree que Abraham no pasó por un conflicto, una confusión donde él dice: Dios me está diciendo que sacrifique a mi hijo? ¿Será que mi hijo va a morir? Abraham pasó por un momento difícil, pero Dios le estaba llevando por ese proceso. ¿Para qué? Para que él aprendiera a confiar en Dios. Dios lo estaba llevando por un proceso para que confiara en Dios. Dígale que está a su lado: confía en Dios. No confíe en el pastor. Los pastores fallan. No confía en los líderes, en los maestros. No, confía en Dios. Dios no falla. Dios no falla. Confía en Dios. Así que cuando Abraham comienza a entrar en ese proceso, 3 días de meditación, él dice: yo sé que Dios me dio una palabra. Yo sé que Dios me dio una palabra, y esa palabra se va a hacer viva. Abraham tenía un problema que nosotros no tenemos. Abraham no tenía Biblia. No se había escrito la Biblia. Él tenía poco en qué agarrarse. Nosotros sí tenemos la palabra, y esa palabra hoy habla de esa historia, y esa historia me bendice, esa historia me fortalece. Cuando yo le agarro la palabra a mí me da fuerza. Y dice la Biblia de que Abraham le creyó a Dios, y él dijo: yo sé que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y levantó su cuchillo y iba a matar al niño, pero vino una voz del cielo que le dijo: Abraham, detente, porque yo he proveído sacrificio para este día. Alabado sea Dios. Dios sabe nuestro corazón.
Dios conoce nuestro corazón. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que está pasando cada uno? Pero cuando tú te conectas a esa fuente, comienza Dios a perfeccionar nuestras vidas. Todo aquel que se acerca a Dios, comienza Dios a trabajar en nuestras imperfecciones. Comienza Dios a traerle paz interior. Y la paz interior te lleva a cantar en medio de la prueba. Puedes tener paz en la tormenta, bella esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle una adoración, una alabanza al Señor en medio de la prueba, en medio del quebranto? Si tú puedes hacer eso, significa que estás confiando en Dios, que tu confianza está en el Señor. Mire, nadie puede cantar si Dios no le da esa paz. Solo aquellos que tienen esa paz pueden cantar. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios, que han dejado sus cargas a un lado, que han arrojado sus cargas y le han dicho: Señor, yo no puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mi vida, Dios, necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Aleluya. Ayer estaba, creo que fue ayer, estaba predicando un pastor en Osana y el mensaje era: no tengas miedo, Osana, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y lo decía 1000 veces: no tengas miedo. Y bueno, el que no quiere escuchar la unción, no tenga miedo, lo va a escuchar por allá. Pero el mensaje es ese. El mensaje es: sacúdete el miedo, sacúdete el temor, deja que Dios se lleve tus cargas, deja que Dios sea el que haga la obra. Estábamos nosotros en lo indetenible, eso indetenible, bendito indetenible, que salieron por ahí a hacer cosas, y nos fuimos para Contadora. Y en una noche tormentuosa, con una ola inmensa, sin poder ver, y seguíamos camino, y no había forma de llegar. Y las olas entrando las olas. Y se paró uno por allí y comenzó a cantar. El otro comenzó a cantar. Y lo que parecía una odisea, o lo que parecía un naufragio, una historia de terror, se convirtió en una escena de amor, de confianza, donde la gente comenzaron a orar, a llorar delante de Dios, a darle gracias a Dios, a confiar que Dios es el que puede quitar y el que puede dar la vida. Y uno de ellos dice: si el pastor está aquí y él tiene una palabra profética, significa que no nos vamos a morir. Así que se puso a cantar.
Mire, cuando tú tienes problemas, cántale al Señor. ¿Sabe que la mayoría de las personas, es más, casi el 99% de las personas tienen cáncer? No se le ha desarrollado o el doctor no le ha dicho. Pero cuando el doctor le dice tienes cáncer, se activó todas las alarmas del cuerpo, se bajó la defensa, se convierte eso en un problema y la gente se muere más rápido. Pero si algún día, Dios no lo quiera, te dan una mala noticia, cántale al Señor. Cántale al Señor. No deje que la mala noticia te bajen las defensas. No deje que la angustia y el temor se apoderen de tu corazón. Mejor adora. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, a cantarle al Señor, a adorar a Dios, te comienzas a conectar con la fuente. Y al caminar hacia esa fuente, al acercarte al Señor, inmediatamente tus problemas se van disolviendo. Se van disolviendo. Y por eso hay tantos testimonios de gente con enfermedades terribles que Dios lo ha sanado. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a poner tu confianza en el Señor, todo es posible. Todo es posible. Cántale al Señor. Cántale a Dios. Canta. En vez de quejarte, en vez de hablar mal, en vez de decir algo incorrecto, mejor alaba a Dios. Que de tu boca no salga queja, que salga alabanza. Todo cambia cuando tú tienes un espíritu correcto. Cuando el enemigo se mete, la mente se turba, el corazón se daña. De las palabras salen maldiciones. Pero cuando viene la paz, uno no quiere ni pecar ni con el pensamiento. Cuando viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que sale de tu boca es alabanza, adoraciones al Señor. Por eso en esta noche yo creo que es una buena noche para arrojar nuestras cargas, arrojar nuestras quejas, nuestras decisiones, opiniones, arrojar todo aquello que aqueja nuestra alma delante del altar del Señor y decirle al Señor: tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y yo quiero descansar en tus brazos, Señor. Póngase sobre sus pies. Yo quiero descansar en el Señor. Yo quiero que Dios sea el que lleve mis cargas.